Emilio Lozoya demandará por daño moral ante las acusaciones que lo señalan de recibir sobornos de Odebrecht. Hablaremos con su abogado. La defensa de Rafael Márquez asegura que su cliente no recibió ni un centavo de Raúl Flores, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Trasladan a Estados Unidos a mando policial que participó en la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Anthony, el niño torturado por sus familiares en la delegación Gustavo Amadero, se reencuentra hoy con su padre. Barack Obama sorprende con discurso en concierto de rap. Soy Azucena Uresti, como siempre le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Si nos sintoniza a través de esta señal de televisión, a través de Milenio Radio y también a través de Facebook Live, gracias como siempre por acompañarnos. Y vaya bomba la que dio a conocer ayer el diario brasileño O Globo. Publicó un reportaje en el que, según documentos de investigación sobre el caso Odebrecht, el exdirector de esta empresa en México, Luis Alberto de Meneses, declaró que Emilio Lozoya habría recibido 10 millones de dólares entre el 2012 y el 2014 a cambio de la licitación para construir un terraplén en la refinería de Tula Hidalgo por un monto de 115 millones de dólares. Según el texto, el primer pago fue por 4 millones de dólares y se hizo en marzo de 2012, cuando Emilio Lozoya era integrante de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Los pagos se siguieron dando hasta el 2014, ya cuando Lozoya se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos. Sumado a esto, Mexicanos contra la Corrupción reveló documentos bancarios que probarían los depósitos de estos sobornos millonarios. Uno por lo menos de 3.140.000 dólares en 2012, cuando Lozoya era coordinador de vinculación internacional de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se hizo esta triangulación de recursos? A grandes rasgos, Odebrecht usó como medio el Main Bank de la isla de Antigua, una de las propiedades financieras de la empresa. Esta habría realizado 7 transferencias a favor de Latin American, establecida en las Islas Vírgenes. De ahí el dinero fue transferido a la cuenta que presuntamente Lozoya indicó en el banco suizo de Gonet Etsy. Por su parte, la PGR aseguró que llevará hasta las últimas consecuencias la investigación contra los implicados en la trama de corrupción con Odebrecht. En un comunicado detalló que ha mantenido constante comunicación con autoridades brasileñas para recabar datos sobre el caso. Sin embargo, la Fiscalía de ese país no ha aportado la información correspondiente. Hoy el fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto, destacó que no hay denuncias contra Lozoya y adelantó que analizan abrir una carpeta de investigación para determinar si hay una vinculación entre los supuestos sobornos y la campaña electoral del 2012. Hace unos momentos apenas, el aludido, Emilio Lozoya, informó a través de su cuenta en Twitter que ha pedido a sus abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral ante los señalamientos y acusaciones infundadas en su contra. Agregó que rechaza la impunidad con que se conducen aquellos que hacen señalamientos sin fundamento. Sobre eso le agradezco al abogado de Emilio Lozoya quien nos tome la comunicación, Javier Coelho. Gracias, abogado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Azucena, a sus órdenes. Ha recibido ya las instrucciones de Emilio Lozoya para denunciar a quienes asegura le han dañado moralmente, abogado. Es correcto, Azucena. El señor Emilio Lozoya Austin nos dio la instrucción de llevar a cabo el análisis de todas y cada una de las imputaciones falsas que se están haciendo y están utilizando su nombre, derivado a que, de conformidad a la información y los datos periodísticos que se llevaron a cabo en este reporte especial del semanario Proceso, pues no se encuentra ningún fundamento donde se impute directamente al señor Emilio Lozoya respecto a estos supuestos sobornos dados por la empresa Odebrecht. ¿Ser una demanda monetaria? ¿Hay un monto por el que se vaya a demandar a estas personas, abogado? Mire, lo que se tiene que hacer es analizar primeramente si tenemos la acción. A simple vista pareciera ser que si la tenemos, existen los suficientes elementos con ya los datos que se han vertido en los medios de comunicación para poder proceder
en contra de estas personas y ya será en su momento el órgano jurisdiccional el que tendrá que determinar el monto por el perjuicio patrimonial que se le haya ocasionado por este daño moral de estas injurias que se le está haciendo al señor Emilio Lozoya. En primera instancia, ¿contra qué personas se entablaría la demanda? Bueno, le comento que hace algunos momentos nos dio las instrucciones el señor Emilio Lozoya. Estamos analizando quiénes pueden ser los demandados en esta acción que podemos iniciar. A esta hora de la noche, abogado, ¿dónde se encuentra su cliente? Mire, el señor Emilio Lozoya se encuentra en la República Mexicana. Él está muy tranquilo, está meditando evidentemente todas estas circunstancias. No tenemos nada que esconder, incluso como se ha venido reiterando desde hoy muy temprano. El señor Emilio Lozoya desde el 16 de mayo de este año se puso a disposición del Procurador General de la República y presentamos un escrito dirigido a para que nos citara en su momento si es que existía algún cargo o alguna imputación realizada en contra del señor Emilio Lozoya. Se encuentra en México, nos dice, ¿no en la Ciudad de México? No, no está en la Ciudad de México, pero sí se encuentra dentro de la República Mexicana. Se encuentra en el país. Se había mencionado que podría acudir a presentarse voluntariamente ante la PGR. Mire, desde el 16 de mayo precisamente hemos querido presentarnos, derivado a diversas notas periodísticas, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, a donde se desprendía que se señalaba el nombre de Emilio Lozoya Austin, y la idea era precisamente, y la idea sigue siendo, ponernos a disposición de la autoridad. Hasta el momento no hemos recibido ninguna citación por parte de ninguna autoridad para que nos podamos presentar a conocer si existe efectivamente o no una imputación en contra del señor Emilio Lozoya. Oye, pero no se van a presentar voluntariamente, se van a presentar al momento que lo requiera la autoridad. Es que ya lo hicimos, ya hicimos la solicitud de la autoridad. Si la autoridad no nos ha requerido para que nos presentemos, no tenemos conocimiento si existe algún expediente o alguna carpeta de investigación a donde nos tengamos que presentar. Bien, hace unos momentos hablamos con Raúl Olmos. Ellos dieron a conocer la investigación en donde se muestran documentos de transacciones de depósitos que nos decía el periodista, en concreto coincide la declaración de los delatores hacia su defendido, hacia Emilio Lozoya, la existencia de la empresa y los señalamientos en cuanto a las fechas del depósito, abogado. Eso es lo que coincide hoy por hoy y la presunción de que su cliente habría sido el beneficiario. Sí, lo que podemos observar de esa información, que no se encuentra dentro de ningún procedimiento ni de carácter administrativo por parte de la Procuraduría General de la República como una carpeta de investigación, ni de carácter judicial, es que existen ciertos datos de ciertas empresas donde se llevaron a cabo ciertos depósitos, pero ninguna está a nombre del señor Emilio Lozoya Austin, ni existe ninguna relación con estas cuentas con mi defendido. Bien, y también nos decía Raúl, puso sobre la mesa una posibilidad que, como usted sostiene, su cliente no haya recibido el dinero, sino que probablemente haya servido como vínculo para llevar este dinero a manos de una tercera persona. ¿Le parece bien si escuchamos esta partecita de la entrevista con Raúl Olmos y nos da su punto de vista? Con mucho gusto. Lo que puede ocurrir también, y yo creo que esto es algo que debe mover a la investigación de la PGR, es que él solo haya servido como intermediario y las cuentas que según los delatores dicen aportó Lozoya, no hayan ido a dar efectivamente a manos de él, sino que él solamente haya sido un intermediario para una tercera persona para hacer los depósitos, según lo que he escuchado de las declaraciones del abogado, donde dice, él no recibió ni un peso y que investiguen a quién recibió ese dinero. Ese investiguen quién recibió ese dinero pareciera como que hubiera una tercera persona y que Lozoya, estoy especulando, solamente haya sido un intermediario de esto. Esto es algo que tendrá que esclarecer la autoridad, pero puede ocurrir, como dice el abogado, que no haya pasado finalmente a manos de Lozoya, o que al final no fuera Lozoya, sino una tercera persona. Eso lo tendrán que aclarar las autoridades. ¿Es una posibilidad, abogado? Mira, Susana, yo invito a el señor Raúl Olmos, que si tiene certeza de lo que está mencionando, que presente su denuncia y que presente los elementos necesarios respecto a la vinculación de estas cuentas con el señor Emilio Lozoya Austin, y con mucho gusto nosotros le daremos respuesta jurídica al mismo. Le repito, el señor Emilio Lozoya Austin no ha recibido ni por sí ni por interpósita persona cantidad de dinero alguno por un tema de sobornos del caso Odebrecht.
Usted sostiene que su cliente es inocente. Es correcto, Azucena. Es inocente. Bien, ¿va a regresar a la Ciudad de México? Sí, así es, y si nos dan la oportunidad a través de los medios legales correspondientes, pues lo vamos a hacer valer. Y si todas estas personas que están refiriendo esas circunstancias o están infiriendo circunstancias que ponen en riesgo tanto la imagen como la imagen de la familia del señor Emilio Lozoya Austin, pues no nos quedará más remedio que llevar a cabo las acciones legales correspondientes que fueron instruidas hace unos momentos por el licenciado Emilio. ¿Cuándo se presentará esta denuncia, abogado? Pues no sé, estamos esperando más bien que ellos presenten una denuncia en contra del señor Emilio Lozoya Austin para que lo podamos aclarar y que nosotros podamos aportar estos elementos de que no existe ningún vínculo de estas cuentas con el señor Emilio Lozoya, que no recibió ni un solo peso de estas supuestas sobornos, y que derivado de eso podemos presentar nuestra demanda de daño moral en contra de las personas que creamos que lo están haciendo. ¿Esperan una denuncia por parte del señor Meneses o por parte de quién? Pues esperamos una denuncia de quien sea, porque es importante que si ya los medios de comunicación tienen toda esta documentación y la Procuraduría General de la República aún no recibe esta documentación vía el procedimiento internacional de parte de la Fiscalía de Brasil de conformidad al reportaje, pues estaremos esperando que alguna otra persona más que tenga esa información pues presente la denuncia para que mi cliente se pueda defender. Bien, ¿no habrá una denuncia a quien corresponda por daño moral, como lo entendimos en la cuenta de Twitter del señor Lozoya? Sí, sí lo habrá. Es una demanda de carácter civil por daño moral. Estamos analizando en contra quiénes lo vamos a presentar. ¿Contra quiénes y cuándo? Exacto. Gracias, abogado. ¿De qué? Gracias a usted, Azucena. Gracias, buenas noches. ¿Y qué dice la Presidencia de la República sobre este señalamiento, pues que involucra al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia, en la línea. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, al contrario, Eduardo. ¿Cuál es la postura de la Presidencia ante estos pues muy graves señalamientos contra Emilio Lozoya? El posicionamiento de nosotros es respecto a esta imputación que ha hecho un reportero respecto a la posibilidad de que este supuesto soborno, y subrayo lo de supuesto, hubiera ido a parar a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Es una versión absolutamente carente de profesionalismo, es absurda, es falsa y solamente está fundamentada en la mala fe de quien la formula. Desde luego que no hubo tal cosa. Estoy seguro, Azucena, que las investigaciones que se realizan dentro y fuera de México habrán de aclarar las cosas. Se afirma que hubo transferencias electrónicas de fuertes sumas de dinero, lo que desde luego debió dejar rastro en el sistema financiero internacional. Y será así como seguramente conoceremos la verdad detrás de estas imputaciones. Eduardo, ¿no tendría que investigarse antes de negarse el señalamiento? No, es que es absolutamente falso. De ninguna manera llegó ningún dinero ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto. Y esto está más que aclarado. Es importante destacar que en su oportunidad la autoridad competente fiscalizó los gastos de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto y resolvió que los recursos se obtuvieron y se ejercieron conforme a la ley, de manera que no hay nada que investigar. De ninguna manera hubo ningún recurso en la campaña de Enrique Peña Nieto con una procedencia como tal se ha señalado. Desde hace algunos meses, como bien señala Eduardo, se había dado a conocer que Overdrecht habría entregado $10 millones en sobornos para conseguir contratos de Pemex como parte de las investigaciones en América Latina sobre el caso. Si no fue Emilio Lozoya, ¿quién fue? Es la pregunta que tendríamos que responder. Así es, y esta investigación se está llevando dentro y fuera de México, y insisto, esta misma fuente que hace este señalamiento dice que se llevaron a cabo transacciones electrónicas entre bancos, de manera que será relativamente sencillo seguirle la huella al dinero y saber si efectivamente se pagó un dinero y a quién se lo dieron. ¿Es obligación de la autoridad mexicana solicitar la apertura de estas cuentas, verificar quiénes son los suscriptores, los beneficiarios, en fin, quién está detrás de esta offshore? Desconozco los detalles de cómo y cuándo se puede hacer esta investigación, pero desde luego es una investigación que tiene ya la Procuraduría General de la República. Recordemos que desde enero pasado Pemex presentó una denuncia, hay una investigación en curso y estoy plenamente seguro de que se habrá de esclarecer los hechos y en su momento deslindar responsabilidades. Deslinda de fondos ilícitos la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué dice del entonces funcionario de Pemex, Emilio Lozoya? Insisto, y lo vuelvo a subrayar, el señalamiento respecto de supuestos
financiamientos a la campaña de Enrique Peña Nieto son absurdos, son falsos y el único fundamento que tienen es la mala fe. ¿Qué dice sobre los señalamientos contra Emilio Lozoya, Eduardo? No tendría ningún comentario que hacer, corresponderá a las autoridades que hacen la investigación esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad. Le agradezco, como siempre, gracias, buenas noches. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hoy el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que la dependencia a su cargo va a colaborar tanto en este caso como en el presunto lavado de dinero en el que estarían involucrados Rafael Márquez y Julián Álvarez. Evitó dar una postura concreta sobre la situación, pero esto fue parte de lo que dijo. Con cualquier proceso de investigación que lleven autoridades locales. En uno y en otro caso, frente al resto del mundo y frente a las investigaciones locales, la información que tiene la Secretaría de Hacienda, ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, pues siempre estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia funcionen bien y que se deslinden adecuadamente cualquier proceso de responsabilidad. Bueno, y sobre estos otros casos que también causaron mucha conmoción en la opinión pública, el de Rafa Márquez y Julián Álvarez, las investigaciones contra Raúl Flores, el tío presunto socio de Márquez y Álvarez en lavado de dinero para el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación siguen su curso. La madrugada del domingo, la Fiscalía de Jalisco realizó un operativo sorpresa en el bar Lola Lolita, ubicado en la Colonia Americana en Guadalajara. El lugar fue asegurado luego de que se hallaran más de 20 bolsas de droga en el baño de mujeres. Cabe recordar que el dueño es justamente Raúl Flores, el tío, y tiene como socios a la ex Miss Jalisco, Joana Rivera, así como a los primos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, Efraín y Omar Quintero Urias. Mientras tanto, Rafa Márquez contrató al despacho de Nazar y Nazar para que se encarguen de su defensa. Quien está al frente de su caso es José Luis Nazar, quien hoy aseguró que su cliente jamás conoció a Raúl Flores, este hombre señalado por Estados Unidos de lavado de dinero y narcotráfico, y por ende no tiene ninguna sociedad con él. El abogado destacó que al que sí conocía era a su hijo, Raúl Flores Castro, quien no levantó ninguna sospecha, pues nunca mostró excesos ni portaba armas, ni viajaba tampoco con guardaespaldas. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el abogado dijo que están integrando todas las pruebas en favor del futbolista y que las entregarán voluntariamente a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero ¿quiénes son estos defensores de Rafael Márquez? Entre los casos que han representado y que más destacan está el de Raúl, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también el del banquero Ángel Isidoro Rodríguez, el Divino, acusado por diversos fraudes en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. La firma también estuvo al frente del caso de la niña Polet, quien fue encontrada muerta debajo de su cama, o de Belén Coronado, la podóloga de Chivas que denunció Ricardo Lavolpe por acoso sexual, además del de evasión fiscal de la cantante Belinda. Mientras tanto, Rafael Márquez sigue sumando apoyos, como sucedió el viernes pasado. Los 11 futbolistas titulares del Atlas salieron a la cancha con el jersey número 4 y el nombre de Rafa Márquez en una muestra de apoyo al capitán del equipo y de la selección mexicana. Lo hicieron al ingresar a la cancha del Estadio Jalisco, donde enfrentaron al América en la jornada 4 de la Liga MX. Esto en cuanto a Rafael Márquez. Mientras, ¿qué sabemos del cantante Julián Álvarez? Pues como le informamos la semana pasada, el cantante aseguró que sus presentaciones seguían en pie. Algunas de ellas ya empezaron a sufrir las primeras cancelaciones. Las presentaciones en Estados Unidos fueron canceladas ya desde el principio por los empresarios. La que estaba programada en Tucson, Arizona, el 21 de agosto y en Dallas el 4 y 5 de noviembre quedaron pues definitivamente canceladas porque Julián Álvarez ni siquiera tiene una visa vigente. En nuestro país, el evento más importante que tenía en puerta era el concierto de las Fiestas Patrias en Culiacán, Sinaloa. El gobierno estatal lo canceló al considerar que no hay condiciones para llevarlas a cabo. Sus presentaciones siguientes estaban en San Luis Potosí y Jalisco y, según se ha mencionado, continúan en pie. Este sábado, por unanimidad, el PRI aprobó en su Asamblea Nacional los cambios a sus estatutos partidistas. En el Palacio de los Deportes, 10,000 priistas decidieron, entre otras cosas, eliminar el candado para permitir que su candidato presidencial pueda ser un simpatizante o un ciudadano, siempre y cuando, dicen, sea competitivo y tenga buen prestigio. También se aprobó que el 30% de las candidaturas del partido sea para jóvenes, fortalecer la Comisión de Justicia Partidaria para indagar y castigar conductas indebidas de los militantes para evitar casos como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, entre otros. Además, se aprobó que quienes hayan obtenido un cargo por vía plurinominal no podrán chapulinear a otro cargo plurinominal y tendrán que competir por la vía electoral, es decir, van a tener que gastar suela.
Todo esto con miras al 2018. Desde luego estuvo ahí el presidente Enrique Peña Nieto y esto dijo en el mensaje que muchos interpretaron como un mensaje a Andrés Manuel López Obrador. Los cambios que hemos aprobado nos ponen al día, nos dan competitividad y nos fortalecen frente a los retos electorales que habremos de asumir. Nuestro partido está listo para lo que viene. La ventaja de nuestro partido sobre las otras opciones es evidente. Mientras nosotros asumimos con valor y visión un mejor futuro para México, hay quienes pretenden regresarnos al pasado. Le apuestan al caudillismo, a la subordinación de los aliados y a la división de los mexicanos. Esto dijo el presidente Enrique Peña Nieto, pero quien no se limitó en ir directamente contra el tabasqueño fue el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien aceptó que el cambio en los lineamientos del partido son para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia en 2018, pues es el competidor a vencer. Adelantó además que el candidato de su partido será nombrado entre noviembre y diciembre y lo van a registrar en el primer trimestre del próximo año. Aseguró además que si bien la participación del presidente Peña Nieto será fundamental en la decisión, no será lo único que se tome en cuenta. Federico Berrueto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. ¿Qué tal la asamblea del PRI? Cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno, está viviendo un buen momento el PRI en términos de que trae varios, pues yo diría años de dificultades. No le fue tan mal en las elecciones pasadas y bueno, llega a esta asamblea con un ánimo renovado y sobre todo con pues, las ganas de competir. La verdad es que al PRI le está yendo muy mal. Los estudios que hay de intención de voto, el prestigio del partido, verdaderamente está en condiciones pues muy lamentables. Hay que ver que está en el tercer sitio de las preferencias y como tal, bueno, la asamblea fue una oportunidad para presentar una cara pues de competencia, de combate. Es decir, no se presenta un nuevo partido, no se va el PRI, no cambian las siglas ni los colores, pero tratan de dar un mensaje de que cambian hacia el interior. Así es, mira, el PRI es un partido que no nació para representar, nació para administrar el poder y fundamentalmente crear una vía política en la sucesión presidencial. Sigue cumpliendo con esa tarea y bueno, se aproxima la designación de candidato, es el presidente la voluntad fundamental, no una voluntad caprichosa, seguramente va a ir pulsando las distintas opiniones y sobre todo la posibilidad de tener un candidato competitivo. ¿Tú crees que los dos principales destinatarios hacia afuera del PRI es Andrés Manuel López Obrador y hacia el interior es José Antonio Meade? Sí, yo creo que eso es lo que se está perfilando, ese es el mensaje que queda implícito de las decisiones que se están tomando. Esto no quiere decir necesariamente que José Antonio Meade vaya a ser el candidato, pero no cabe duda que la decisión de la Asamblea le favorece. Y también, bueno, están dirigiendo ya desde hace tiempo las baterías a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo tendremos que saber qué método utilizará el PRI para elegir a su candidato? Pues mira, esto es el Consejo Político Nacional que lo va a determinar y seguramente va a ser una decisión, pues no como pretenden algunos de consulta a la base, de una elección primaria, seguramente va a ser un mecanismo, pues digamos, discrecional, muy acotado y donde va a prevalecer la voluntad del presidente. Independientemente de su preparación académica y su trayectoria, ¿crees que José Antonio Meade sea un candidato que pueda hacer clic con los ciudadanos? Mira, el tema es la circunstancia y el momento. Y hacer un contraste con Andrés Manuel López Obrador parece ser el objetivo o la estrategia. Y en ese sentido, José Antonio Meade sí cumple con ese perfil. Alguien excesivamente prudente. Es muy prudente, tiene excelentes credenciales como servidor público, como político y también debo decir pues que su mensaje es precisamente lo que señalabas, la prudencia, el cuidado, cosa que pues no caracteriza a Andrés Manuel. Pues habrá que ver si funciona, ¿verdad? Pues sí, hay que ver todavía qué sucede, ¿no? Porque todavía estamos en los tiempos en que el candidato y la forma de transmitir, de comunicar es mucho más importante a veces que la plataforma política del partido. Así es, y bueno, y también hay que decir que Andrés Manuel tiene muchos años de campaña. Tiene ya Tiene una base músculo, consolidada, ¿no? muy de un grupo muy a su favor y muy decidido a cualquier cosa. Y en este contexto en donde parecía que el PRI terminaba un fin de semana que le pudiera dar algo de oxígeno, vienen estos señalamientos
durísimos contra Emilio Lozoya, un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, Federico. Así es, y mira, lo que debiera hacer el PRI fue justamente lo que dijo José Antonio Meade. Se tiene que investigar. La impunidad es el problema en este país y no se puede tapar el sol con un dedo. En materia de narcotráfico, el lavado de dinero, allí está, es un problema presente y lo que se debe pedir es investigar. Y los primeros interesados en esto, en que se solucione esta situación, pues es el gobierno priista, porque de lo contrario va a cargar con un estigma más. Así es, y además otra cosa, este gobierno va a concluir, viene otra administración y ellos van a tener que investigar si acaso esta administración se resiste a llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones del caso. En el caso de Odebrecht queda muy claro que es un proceso internacional, no es local. Entonces la lógica o la iniciativa de toda la investigación viene desde fuera. Algo va a tener que hacer el gobierno de la República. Tendrá que dar un paso adelante, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Esto es inevitable. Gracias, Federico. Claro que Nos sí, vemos el lunes. Gracias, buenas noches. La Secretaría de Desarrollo Social cumple hoy 25 años y el presidente Enrique Peña Nieto pues estuvo en este evento. Destacó que ha bajado el número de personas pobres en nuestro país, que hay un mínimo histórico y los resultados de la política social son positivos. Recalcó que los avances son además por la consolidación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, estuvo también en el evento el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda. Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales. También deberán continuar con el proceso de consolidación del Padrón Único de Beneficiarios. Como nunca antes, el ejercicio de los recursos y los padrones de beneficiarios están disponibles a través de la consulta pública en Internet. También, en el campo, las Contralorías Sociales vigilan la correcta aplicación de los programas. Este lunes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tomó protesta al regiomontano Rogelio Cerda como nuevo Procurador Federal del Consumidor. Entra en sustitución de Ernesto Nemer, quien dejó el cargo en marzo. Cerda fue delegado del CEN del PRI en Puebla y Zacatecas, subsecretario y secretario general de Gobierno y Coordinación General de Comunicación y Prensa en Nuevo León. El licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en la Universidad de Texas, en Austin, y candidato en doctor en Derecho por la Universidad de Washington. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá presentó los temas que su país defenderá en la renegociación del TLC que comienza ya el miércoles en Washington. Sus prioridades serán la protección al medio ambiente y los empleos, reformar el proceso de solución de controversias entre inversionistas y el Estado, disminuir la burocracia en las fronteras, facilitar contratos públicos, ayudar a generar mayor movilidad a profesionistas de las 3 naciones y alcanzar un comercio trilateral ejemplar y justo. Mientras hoy el dólar en ventanillas de algunos bancos cerró en 18 pesos con 13 centavos. A nivel interbancario se colocó en 17 pesos con 77 centavos. Multimedios Televisión ampliará su oferta de televisión abierta en el país. Obtuvo 6 canales en diferentes estados. Con 50 años de experiencia de hacer televisión en el norte del país, Multimedios obtuvo 6 nuevos canales en frecuencia digital que ampliarán su presencia a más entidades, destacando la Ciudad de México y su área metropolitana. A través de Multimedios Televisión SADCB y Televisión Digital SADCB, el grupo empresarial podrá mostrar sus contenidos en Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y su área metropolitana, Durango, Jalisco, Puebla y Tlaxcala. De esta forma, la cadena televisiva pasará de tener una cobertura existente de 13.142.810 personas a un total de 45.905.401 personas en 18 diferentes ciudades de televisión abierta, además de la cobertura que tiene a través de diferentes sistemas de televisión restringida. Actualmente, Multimedios Televisión cuenta con presencia en televisión abierta en Monterrey, Nuevo León, en Torreón, en Saltillo, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Guanajuato, Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. Al regresar hay más información, las imágenes y avances en las investigaciones de la balacera en un bar del centro histórico de la Ciudad de México el fin de semana. Además, presionado hasta por su hija, Donald Trump critica a los supremacistas blancos autores de las violentas protestas en Virginia.
Mejor ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con Uber y redes sociales sin límite, por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Hola. 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 ¿Qué pasó, Sifón? ¿Alfo viste? ¿Sí? Sí, estamos bien contentos, ya no debemos nada de nuestro crédito. Ahora sí, ya somos dueños de nuestra casa. Y en unos días nos van a entregar las escrituras. ¿Qué rápido los atendieron? Sí, y ya no van a descontar nada de mi jubilación. Pues felicidades. Acércate al Departamento de Vivienda de tu entidad y pregunta por el programa Solución Total. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. Hace unos minutos se registró un aguacero en la Ciudad de México. El ingeniero Alberto Hernández Unzona en la línea. Ingeniero, esto es generalizado en toda la República, es focalizado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasó, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos actividad de tormentas, en algunos momentos intervalos de granizo, sobre todo en la Miguel Hidalgo, también lluvia fuerte por momentos en la Gustavo Madero, que es donde tenemos el registro máximo de lluvia hasta estos momentos, alrededor de 20 litros por metro cuadrado en la Gustavo Madero. Otras zonas con tormentas, sobre todo en Querétaro y Guanajuato. Ahí es donde está mucho más fuerte la nubosidad de tormenta en este momento, igual en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche, en Chiapas y Tabasco, esto generado por una zona de inestabilidad. Hay nuevamente actividad de tormentas en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, Sonora y hasta en Nayarit. Y de manera dispersa en algunos lugares de Guerrero, de Nayarit, de la zona de Michoacán y también del estado de Guerrero. Así que lo principal, bueno, el día de hoy es esa actividad de tormentas que se ubica en la zona entre Querétaro y Guanajuato. Bien, pues entonces estos 5 estados de la República, pero no es una situación generalizada en todo el país, ingeniero. No está generalizado. En la imagen de satélite se observa que está de manera dispersa. Sí hay 3 zonas de posible formación ciclónica en el Océano Pacífico, pero van a ir evolucionando muy, muy lentamente. Gracias, como siempre, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El niño de 5 años que era víctima de maltrato en una casa de la delegación Gustavo Amadero se reencontró por primera vez con su padre, Pascual Castro, deportado de Estados Unidos a principios de agosto. Gamaliel Martínez, director del DIF en la Ciudad de México, informó que el encuentro es parte del proceso de reintegración familiar y mientras concluye, Anthony permanecerá con una familia temporal. El funcionario detalló que se aprobó el perfil psicológico del padre. Anthony se encuentra además estable física y mentalmente. Llegué, lo abracé al niño, ¿verdad? Y pues le dije que lo quería. No fue como yo quería, ¿verdad?, estar con él porque es la primera vez. Él no conocía a mí físicamente, prácticamente era vía telefónica, pero yo miré que el niño reaccionó bien hacia mí, ¿verdad? Y hay una esperanza porque el niño decidió volver a tener esa convivencia más, ¿verdad? Y yo pienso que vamos por buen camino. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México alista la destitución del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien ha sido ligado al cártel de Tláhuac, y su difunto líder, Felipe de Jesús El Ojos. Hoy el presidente de la Asamblea, Mauricio Toledo, entregó las 23 firmas de diputados necesarios para formalizar el procedimiento. Toledo dijo que con esta solicitud se busca esclarecer presuntos vínculos del mandatario con el grupo delincuencial. Pero el delegado Rigoberto Salgado ha obtenido una suspensión de un juez federal para detener las filtraciones de información de la investigación en su contra. El amparo promovido contra la PGR fue por difusión de información relacionada con operativos, detenciones, actuaciones, investigaciones y otras. El 5 de septiembre será la audiencia en la que determinará si se concede o no la suspensión definitiva o se le niega. Y otra muestra de la escalada de violencia en la Ciudad de México fue la balacera ocurrida la madrugada del domingo en un bar en pleno centro histórico. Eran poco más de las 2 de la mañana del domingo cuando, tras un altercado con empleados del bar Cervecería de Banda, un hombre que se encontraba dentro del lugar sacó una pistola y disparó contra ellos, dejando un saldo de 2 muertos y 3 heridos, entre ellos una mujer.
Las autoridades investigan el crimen que fue cometido por una sola persona que, presuntamente, acosó a una de las víctimas de la agresión. Aunque el responsable no ha sido detenido, las autoridades señalan que ya tienen visualizado al objetivo, mientras que las víctimas y el dueño del bar ya declararon. Hoy, el local, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, permanece cerrado. Milenio Noticias. Literal, balaceó el lugar. No sabemos si hay muertos, no sabemos nada. En Tamaulipas fueron encontrados 3 cuerpos calcinados en un terreno de la zona industrial de Reynosa. Así lo confirmaron las autoridades, quienes señalaron que los cadáveres no han sido identificados. Mientras tanto, por la tarde, una persecución y balacera se registró en el Boulevard Miguel Hidalgo. Extraoficialmente no se reportan 2 heridos. A la verga. Hoy se llevó a cabo una de las audiencias de Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, donde los que parecen que sufrieron un revés fueron sus abogados. Y es que la corte les advirtió que sus honorarios están en riesgo, ya que las cuentas podrían ser congeladas por recibir dinero del capo. Tras la audiencia, los abogados encabezados por Jeffrey Lichtman y Eduardo Valareso también informaron que el jueves El Chapo tendrá su primera visita familiar. Podría ser su hermana, Bernarda Guzmán, con quien discutirá justo cómo pagarle a sus defensores. Uno de los abogados, Eduardo Valareso, de origen ecuatoriano, ha defendido a varios narcotraficantes, incluyendo a uno de los rivales del Chapo, Alfredo Beltrán Leiva, quien fue sentenciado a cadena perpetua este año por un juez federal del Distrito de Columbia. El abogado ya dijo que no hay conflicto de interés por el hecho de haber defendido a Beltrán Leiva, ya que este no ha colaborado ni colabora con las autoridades. Por cierto, se dio a conocer también que un alto funcionario de la Policía Federal que participó en la recaptura del Chapo Guzmán fue transferido por seguridad a Washington, donde se desempeñará en la Embajada Mexicana. La transferencia se dio a conocer como una promoción a su trabajo, pero se debió principalmente a los temores por su seguridad y la de su familia. Cabe destacar que el agente había sido nombrado desde 2016 como enlace de la Policía de México con Washington, pero la decisión se tomó luego del aumento de la violencia entre los grupos criminales en Sinaloa. Ante el amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible solución militar a la crisis de su país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó realizar ejercicios militares el 26 y 27 de agosto en todo Venezuela. Ante una multitud de seguidores en las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro pidió a los venezolanos prepararse para defender la paz con los tanques, los aviones y los misiles. Y la era de Trump ha logrado lo que parecía superado hace décadas: la resurrección del racismo en su máxima expresión. Sábado, una marcha en Charlottesville, Virginia, convocada para protestar por la remoción de la estatua de un general que luchó en la guerra civil para defender la esclavitud, terminó en tragedia. Y es que los participantes ultranacionalistas y radicales supremacistas blancos se enfrentaron con un grupo de personas que estaban a favor de retirar la efigie de Robert Lee. En medio del caos y los golpes, un joven de 20 años, identificado como James Alex Fields, embistió con su vehículo a una multitud, primero de frente y luego de reversa. El saldo fue de una mujer de 32 años muerta y al menos 19 heridos. El responsable fue detenido y acusado formalmente de asesinato en segundo grado. El incidente generó la condena internacional y múltiples críticas hacia el presidente Donald Trump, quien se expresó así hoy del incidente. Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. Y es que algunos acusan a Trump de dar vuelo a los grupos de ultraderecha que se sienten cobijados por su retórica nacionalista y racista. Esto le agrega un aura más de crisis a su gobierno, luego de que su hija Ivanka y sus subalternos calificaron los actos como terrorismo del Ku Klux Klan y los neonazis. Mientras que él, al verse presionado, tuvo que hablar 48 horas más tarde.
Milenio Noticias. Al regresar, Fernando Santillanes. Nuestro primer viaje en carretera, los tres juntos. Algo anda mal. Mafre, contigo. Siempre que me necesites a tu lado voy. Contacta a tu agente de seguros de confianza. Las 6 horas de México. El espíritu de Le Mans viene a México. 2 y 3 de septiembre de 2017. La robot Justina y el equipo Pumas del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron el 4º sitio en el concurso RoboCup. Cuéntanos, Fernando Santillanes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Azucena. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología mexicana que está triunfando en los certámenes internacionales, y es que el equipo de ingeniería de la UNAM de robótica ganó el 4º lugar en uno de los festivales de robótica más importantes, el RoboCup Major Home 2017. Ahí con Justina, un robot que ya tenemos un rato viendo en desarrollo, logró el primer lugar por un sistema de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural, y el 4º lugar general. Justina es un robot de servicio. La idea es que este robot o este tipo de robots estén en restaurantes, en lugares públicos o en casa y te ayuden, sean como Robotina, por llamarle de alguna manera, realmente tengan una inteligencia artificial que te auxilie en distintas tareas diarias. El premio se los dio nada más y nada menos que Steve Wozniak, el cofundador de Apple, y sin duda es todo un orgullo para la UNAM que sigan cosechando este tipo de premios. Tecnología mexicana que va a seguir desarrollándose y que esperemos llegue a un producto final que pueda incluso convertirse en un artículo comercial que podamos comprar algún día. Felicidades por este robot Justina a la UNAM. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón. Conversa esta noche con Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI. Así la historia de este lunes 14 de agosto. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana.